a los presentes en una nueva sesión en vivo desde Libro Show, desde Espacio Forestal en Merced 76, Comuna de Santiago, para hoy nuevamente hablar de historia, pero de historia de una isla mítica, de una isla tan nuestra que a veces la misma historia ha hecho que la olvidemos. Estamos con el doctor en historia Mario Amoros, también periodista, a razón de Rapa Nui, una herida en el océano. Mario, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Humberto. Antes de comenzar, y para quienes nos están viendo a través del canal de YouTube de Queleo Forestal y a través de la fanpage, presentar las credenciales de nuestro autor, del autor de hoy. Mario Amoros es doctor en historia por la Universidad de Barcelona y periodista. Ha sido profesor invitado de la Universidad de Chile y formó parte del comité asesor de la Cátedra de Memoria Histórica del siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid. Entre otros libros de su autoría, bajo el paraguas de Ediciones B, destacan Neruda, el príncipe de los poetas, Miguel Enríquez, Un nombre en las estrellas y Allende, la biografía, además de colaborar asiduamente en medios de comunicación de España y Chile. Ahora sí, Mario, bienvenido. Primero, Rapa Nui, una herida en el desierto, una herida en el océano, ya empezamos mal, sí. Una herida en el océano, es lo que nos reúne hoy. ¿Cómo nace la idea, en el fondo, de reunir la historia de Rapa Nui y transformarlo en este volumen? Esa es la primera pregunta. ¿Y cuánto tiempo te llevó el desarrollo del mismo? La idea surge hace 3 años, cuando viajo a la isla como turista, octubre de 2015. Por supuesto, me impresiona mucho el legado arqueológico, cultural, tecnológico de la isla, y conozco en ese momento la querella, la denuncia que organizaciones del pueblo de Rapa Nui han puesto contra el Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo conocía la Corte Interamericana por mis trabajos sobre la dictadura de Pinochet. Hay informes del año 74, 75, 76 y 85 de la Corte muy relevantes sobre los crímenes de la dictadura. Además, curiosamente, el mismo abogado del pueblo de Rapa Nui ha ganado entre la Corte Interamericana el caso de los aviadores constitucionalistas, el general Bachelet y sus compañeros, que fueron juzgados en una mascarada de Consejo de Guerra por traición y otras cosas terribles en el año 74. La Corte Interamericana reconoció que esos aviadores... Ciro Colombara. Claro, Ciro Colombara, el abogado del pueblo de Rapa Nui, es el abogado que logró ese notable éxito jurídico. Y también otras cosas ante la Corte Interamericana. Ahí también conocí, fíjate, la carta que el pueblo de Rapa Nui. Primero en esa denuncia hay una gran cantidad de información de algo que yo no tenía ni idea. Y después leo la carta del pueblo de Rapa Nui que le envían al presidente Eduardo Frei, diciembre del año 64, donde hay frases que la carta está prácticamente reproducida íntegra en el libro. Hay frases de esa carta del año 64, o sea, hace 2 días, como quien dice, como no podemos olvidar, pero ya no somos esclavos. O sea, pensar que en el año 64 hubiera una comunidad dentro del Estado de Chile, como es el pueblo de Rapa Nui, que se sintiera de esa manera, es realmente impactante. He escrito con 10 libros sobre Chile, y el único en el que hago mención de Isla de Pascua es la biografía del presidente Salvador Allende, donde nombro la isla como lugar de exilio político, algo desconocido. A finales de los años 20 y principios de los 30, allá se envió a Marmaduke Grove o Elías Laferte. Eso, nada más digo en mis libros sobre Chile de la isla, en ningún momento, cosa que es sorprendente, y nada más había leído, no tenía ni idea hace 3 años de él. Por otra parte, es verdad que hay muchos trabajos de los últimos años del profesor Rolf Forster de la Universidad de Chile, un gran investigador, él es antropólogo, de un historiador Rapa Nui que se llama Cristian Moreno Pagarati, autor de muchos artículos excelentes de la periodista Patricia Stambuk, pero esta es la primera historia, la primera síntesis de la historia de la isla, desde el origen geológico hace 3 millones de años hasta la actualidad. Hay un esfuerzo por citar los trabajos más relevantes que se han publicado en los últimos años. Hay también un trabajo que he hecho a lo largo de 3 años en archivos de Chile. Al final el libro están nombrados: el archivo del Arzobispado de Santiago, del Obispado Castrense, del Ejército, de la Armada, la Biblioteca Militar de Muloy de Isla de Pascua, que tiene una gran cantidad de documentación. Y curiosamente, un archivo que es la primera vez que los historiadores que se han dedicado a investigar la historia de la isla consultan el archivo de la diócesis de Villarrica. ¿Por qué? Porque la isla, en términos de la Iglesia Católica, entre el año 37 y el año 2002, dependió del Obispado de Villarrica. La Iglesia Católica, metida en el mismo obispado,
a los indios, los mapuches del sur de Chile y los Rapa Nui. O sea, pensaba que el vicariato de la Araucanía pudiera, como la experiencia que tenía con los mapuches, podría hacer algo con los pascuenses. Correcto. Fui a Villarrica, efectivamente, como tú muy bien indicas, en aquel tiempo se llamaba Vicariatos Apostólico de la Araucanía, desde hace no sé cuántos años, no recuerdo ahora, se llama Obispado de Villarrica, y en ese obispado, en el archivo, encontré decenas de cartas de una figura muy importante de la historia de la Iglesia, el padre Sebastián Engler, autor de varios libros, que aún hoy son una referencia para estudiar Rapa Nui, y las cartas que las religiosas que cuidaban el leprosario y daban clase en la escuela enviaron a su obispo. Es un material histórico excelente para aportar algo nuevo a la historia de la isla. La historia de Sebastián Engler en el extracto del libro dedicado al cura alemán es muy interesante. Primero, un rey sin corona, así se define él. Y es mucho el aprecio que le tienen los mismos isleños al padre, pero también hay una defensa férrea a la misma compañía explotadora que está ocupando como hacienda en Isla de Pascua, para que los isleños no tengan sus propios derechos, o sea, sean empleados de la... Lo que las cartas del padre Sebastián Engler, que por primera vez se van a conocer en este libro, demuestran fue, primero, que él se consideraba, como se definió ante el aventurero noruego Thor Heyerdahl, el rey sin corona de la isla. Él era funcionario de la Armada, y lo más relevante de las cartas es que en los años 50 sobre todo y 60, cuando enviados del gobierno de Chile plantean al presidente Ibáñez y después al presidente Alessandri y al presidente Frei que el pueblo Rapa Nui tiene derecho a tener los mismos derechos que el resto de ciudadanos chilenos, el padre Sebastián Engler pide a su obispo en Villarrica que escriba al presidente de la República para oponerse, para que la población Rapa Nui mantenga su régimen de confinamiento territorial, sean asalariados de la compañía explotadora y después de la Armada. O sea, él los ve como menores de edad. Es algo bastante... Es la mentalidad también de la época, de una iglesia paternalista, con espíritu misionero, pero es algo realmente, bueno, pues lamentable, porque estamos en los años 60 del siglo XX y todavía él plantea eso. Y lo hace a veces incluso en entrevistas de prensa, en los años 50, ¿no? Como es demasiadas buenas intenciones. Como no. Te dicen que demasiadas buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno. Claro, de buenas intenciones está empedrado, sí, efectivamente, ¿no? Es eso, es esa visión de una iglesia que mira al pueblo Rapa Nui desde la caridad cristiana, desde el no reconocimiento de derechos, desde lo ven como seres sumamente inferiores a los continentales, pero pensemos que en Chile a finales de los 40 se reconoce el voto femenino. En el año 50 ha hecho una reforma electoral muy importante que acaba con el fraude. Estamos en el momento de los procesos de descolonización del tercer mundo, en Asia, en África, en el Pacífico. Las antiguas colonias, los imperios coloniales acaban prácticamente. Sin embargo, bueno, pues las cartas que encontré, que curiosamente, fíjate, no están, también he visto el archivo del padre Sebastián Engler, que está aquí en Catedral, en la congregación de los dominicos. Ahí no están sus cartas, están solo en Villarrica, y tampoco están en el de Pascua. Entonces, ese es parte de lo que me preguntaban al principio del esfuerzo de investigación, parte importante. Quiero irme más bien a la parte de la historia que es el acuerdo de voluntades, y más también a la figura de Policarpo Toro, y citar una parte del libro que dice así, es aquí. En octubre de 1886, después de visitar Rapa Nui a bordo de la Aptao, el ya capitán de corbeta Policarpo Toro escribió un texto dirigido a su gobierno, de título muy expresivo: Importancia de la isla de Pascua y la necesidad de que el gobierno de Chile tome inmediata posesión de ella. ¿Qué vio Policarpo Toro en la posesión de Isla de Pascua para llamar la atención del gobierno de Chile? Primero, digamos que la primera vez que un barco chileno, que está documentado, llega a Isla de Pascua es 1870. Un barco llamado Hills, de la Armada. El segundo mando de ese barco es Arturo Prat, y Policarpo Toro llega como un joven cadete de la Armada. Le conocerá ya en 1870.
1886, el año antes, Benjamín Vicuña Maquena, una gran personalidad de Chile de la época, había publicado un artículo que se publicó en varios diarios sobre el reparto del Pacífico y hablando de esa isla que no tenía dueño. No se había quedado ningún país occidental, había tomado posesión de la isla, a diferencia de la mayor parte de las islas del Pacífico. Está ese artículo de Benjamín Vicuña Maquena. Policarpo Toro manda ese escrito era ya capitán de corbeta o de navío, ya manda ese escrito al gobierno de Balmaceda y logra por ese escrito y otras gestiones que no conocemos seguramente que el gobierno le designe su comisionado. Él, la apuesta que le entregaba al gobierno chileno era: ya estaba construido el canal de Panamá. Erróneamente, Policarpo Toro plantea ese informe, por ese texto, que cuando se abra ese canal de Panamá, que salió en 1914, Isla de Pascua sería una escala fundamental en la navegación entre Europa, América y Asia. No fue así. Isla de Pascua quedó lejos de las rutas de los barcos. También, aunque no lo plantea de manera explícita, piensa que cuando la isla se incorpora a Chile, el gobierno encarga el primer proyecto de colonización de la isla, 12 colonos chilenos, al capitán del ejército Pedro Pablo Toro, hermano de Policarpo. O sea, también habría intereses personales. Pero le salió, como decimos en España, el tiro por la culata, porque los compromisos que él adquiere en nombre del Estado de Chile, finalmente tiene que pagar una parte de los compromisos de su bolsillo personal. Policarpo Toro reclamó durante casi más de 20 años al gobierno de Chile una cantidad astronómica para la época, que no le pagaron hasta 1915, 6 años de que Policarpo Toro muriera. O sea que la jugada le salió mal, porque su hermano se retiró de la isla en 1892, él es pasado a retiro en la Armada después de la Guerra Civil del año 91, y bueno, se mantiene como una persona de referencia en los años 1910 y 1915, cuando se crea una comisión consultiva con el obispo Edwards, ya él lo nombran también, pero seguramente también tenía intereses personales en esa incorporación de la isla a Chile y no le salió nada bien. Bueno, déjame decirle a los presentes que estamos con Mario Moroz, el doctor en Historia, presentándonos Rapa Nui, un herido en el océano. El que tenga alguna consulta, duda, quien haya leído el libro, o quizás quien no haya leído el libro y le parezca interesante la historia, por favor que haga una seña y por favor que se explaye. Yo quiero señalar que ha llegado Ciro Colombara, abogado del pueblo Rapa Nui. Don Ciro, bienvenido. Hola. Se ha incorporado. Entonces yo creo que es interesante también que en algún momento de la conversa Ciro nos cuente cómo surge esa iniciativa, que es clave para que este libro exista, porque me interesa hacer ahí. ¿En qué punto está esa denuncia ante la Corte Interamericana? De hecho, lo tengo señalado, pero lo vamos a tocar en algún momento. Muy bien. Estamos con Policarpo Toro. La figura de Monseñor Rafael Edwards también me interesa mucho porque también dio un maltrato hacia el mismo pueblo Rapa Nui. Yo ahí diría lo siguiente. El obispo Rafael Edwards llega a Isla de Pascua, julio del año 16. Está allí como 3 semanas, se marcha y en el viaje de regreso al paraíso en el barco escribe una carta larguísima, anuncio apostólico en Chile, y ese anuncio lo enviará al Vaticano, una carta crudísima, crudelísima, sobre la realidad de la isla. Es una denuncia de la explotación del pueblo Rapa Nui, tremenda, ¿no? En unos términos muy duros. Llega al paraíso, septiembre del año 16, inicia una serie de conferencias públicas y declaraciones para denunciar la explotación que la compañía explotadora sometía al pueblo Rapa Nui, ¿no? Eso es positivo porque en aquel momento incluso se llega a cancelar el contrato de la compañía explotadora, pero luego el año siguiente se renovará. Él era el obispo que tutelaba la isla desde el punto de vista de la Iglesia Católica y lo fue hasta 1937, hasta que pasa a Villarrica. Yo creo que, claro, él hace esa denuncia, como te decía antes, todavía más clara, desde el punto de vista de la caridad católica. El obispo recogía ropa, recogía enseres para enviar a la isla. Asistencialismo puro y duro, ¿no? Y sobre todo yo creo que el papel negativo del obispo es cuando en el año 33 él había dicho en el año 16 que las tierras eran de los Rapa Nui. No recuerdo en qué punto está citado,
pero sin embargo en el año 33, cuando el Estado de Chile inscribe a nombre del fisco la totalidad de las tierras de la isla, el obispo lo avala. En ningún momento es una denuncia en términos de justicia social, de devolución de las tierras, de cumplimiento de acuerdos de voluntades. La hizo desde perspectiva, ¿no? Creyó que era más factible perdón, que era más factible quitarle la isla a la compañía y pasársela al Estado. No fue así porque la compañía siguió operando hasta el año 53, pero su denuncia tan fuerte, tan dura de finales del año 16 se queda en puras palabras y en una labor asistencialista hacia la isla, como tú bien decías antes, durante muchos años, ¿no? Y sobre todo no fue una voz que no hubo ninguna voz en el continente, ¿eh? Ni el obispo ni nadie de las esferas de poder que reclamara por los derechos del pueblo rapanui. No la habrá en el continente hasta que se crea la Sociedad de Amigos de Isla de Pascua a fines de los años 40. Citando también parte del libro en una declaración que le da al periodista del diario La Unión, cito: el periodista de La Unión preguntó a Rafael Edwards si Merles era dueño de Rapa Nui. Merles, dueño de la compañía explotadora de Isla de Pascua. Gerente de la compañía. Gerente. No, señor. El señor Merles asegura haber comprado a Brander las tierras que éste poseía en Pascua. Si esto es cierto, y si Brander tuvo derecho a venderle, lo que posee Merles será lo que era de Brander. Ahora bien, Brander, según consta de documentos que tengo en mi poder, solo poseía 706 hectáreas alrededor del puerto llamado Mataveri y otras 19 diseminadas en el resto de la isla. Estas no alcanzan a 100 hectáreas más. Por lo demás, todo lo demás es del fisco y de los indígenas, además reiterando las críticas. Pero hay algo peor que el hambre. En Pascua ha existido hasta hace muy poco la esclavitud, en la mención citada anteriormente. El trabajo era obligatorio para los naturales, no se les pagaba nada. Se les apuntaba 20 centavos en la libreta de la pulpería y después de 3 meses alcanzaban a comprar 6 varas de lienzo. Como esclavos se les ha quitado las tierras y los animales, las casas y las cementeras, y se les ha sometido en sus hogares a las peores afrentas. Era el ritmo de las salitreras. Era efectivamente replicar el modelo de las salitreras en la isla. Y también el profesor Rolf Foerster lo compara con la compañía explotadora de los confines de la Patagonia, que llevó al exterminio del pueblo Selman. También compara en un trabajo la compañía explotadora de Isla de Pascua con esa compañía de la Patagonia. Pero efectivamente ese régimen de trabajo donde se pagaba, en las salitreras creo que daban fichas a los trabajadores, ahí ni siquiera daban fichas, anotaban en la pulpería y a lo mejor para comprarse una prenda de vestir tenían que trabajar 4 meses, ¿no? Era una esclavitud. En ese momento pura y dura. Después atenuó en los años 30, 40 porque vendían maíz y bueno, las condiciones de vida mejoran, pero en aquel momento era una explotación inhumana. Bueno, obviamente decirles que el que quiera, por favor, levante la mano, por favor. A mí me llama la atención una cosa de que Rapa Nui pertenezca a la región de Valparaíso, cuando no está en Valparaíso prácticamente, claro, está por Copiapó. Y la pregunta, yo estoy a favor de ello. ¿Qué ganan ellos si no están bajo el régimen de Chile? ¿Y qué pierde Chile si Rapa Nui es Rapa Nui? Bueno, eso yo no lo he estudiado, ¿no? Es decir, entonces, por tanto, mi opinión no tiene mucho valor, porque no me he dedicado a estudiar el contexto actual, mirar al futuro, ¿no? Es difícil, Isla de Pascua está muy lejos de la Polinesia francesa, por eso seguramente Francia, que le hicieron gestos para que la asumieran, la descartó, y lejos de Chile, ¿no? Hoy, evidentemente, es un lugar para un turismo de alto nivel económico, con una isla que está bien cuidada, su patrimonio arqueológico y cultural. Bueno, corresponde al pueblo Rapa Nui definir eso, ¿no? Definir qué quieren. Eso es un poco lo que se plantea también con la denuncia ante la Corte Interamericana. Es decir, ellos plantean con esa denuncia que les devuelvan las tierras que fueron usurpadas y quieren controlar los recursos naturales de la isla. Por ejemplo, hace algunos años el gobierno de Chile
les cobraba una especie de tasa, no recuerdo, está contado al final del libro, ¿no? Ellos reclamaron acá en los tribunales, porque ellos llevan pescando en su isla hace miles de años. ¿Cómo van a pagar pescadores artesanales que tienen un barco por pescar en sus aguas? Eso es parte de lo que hoy se está debatiendo. Yo creo que ellos, que han agotado acá las vías judiciales para reclamarlo, han tenido que ir a la Corte Interamericana, ¿no? Y ahí tienen que conversar de igual a igual con el Estado y ver ese futuro, cómo lo van a construir. ¿Alguien más quisiera decir algo? Quiero pasar del régimen de la CEDIP, la compañía explotadora, que tú lo resaltas y que lo resaltas como que tiene muy bien puesto el nombre, compañía explotadora, a la Armada. Pasa netamente a ser una hacienda de la Armada, pensando nuevamente las buenas intenciones tienen empedrado el camino hacia el infierno. Quedan acá, donde queda obviamente a cargo la isla y tiene, lo resaltas también en el libro, como un lunes fiscal, como hay gente que no genera impuestos para pagar al país, donde y enfocan en el comienzo de semana sus propias labores en favor del gobierno. Eso se instauró en los años 30, los lunes cada lunes del año, la población de Rapa Nui entre 18 y 45 años, los hombres, tienen que trabajar gratis para la Armada, para la administración de la isla, ¿no? Es parte de eso que ellos denuncian ahora, ¿no? Que exigen disculpas del Estado de Chile, etc., ¿no? Y lo otro, fíjate, el otro día, conversando en la isla hace 8 días con el historiador Cristian Manuel Pajaratis, me contaba, allá la dictadura de Pinochet no se sintió ni mucho menos como acá, como en Chile continental, ¿no? Aquí fue una dictadura criminal, allá todo quedaba más lejos y no fue ni mucho menos como acá, ¿no? Entonces, él me decía, ahí sintieron la lejanía. Sí, positivamente. Él me decía, este historiador Rapa Nui, Cristian, que su dictadura militar fue del año 53 al 65, cuando la compañía sale porque le cancelan el contrato. Y incluso la hacienda ganadera pasa a ser administrada por la Armada. Ahí viven sometidos a reglamentos dictados por la Armada desde principios del siglo XX. 1902 un reglamento, el del 17, el del 36, etc. Hay castigos físicos muy duros, por ejemplo, algo que a mí me espanta, rapar el pelo a las mujeres, porque eso lo hacían los fascistas en España. Es una práctica fascista, de humillación terrible, ¿no? Que no le trae cosas y recuerdos de otras épocas y de otros lugares. También castigos a latigazos, en los años 60, ¿no? Todavía. Y la Armada tenía esa misma mentalidad, es decir, cuando se da el movimiento reivindicativo en los años 64-65, yo cito ahí un documento del jefe de la Armada, que lo mismo, son menores de edad, no puede aplicarse la ley del continente, los derechos de los chilenos del continente, esa mirada de desprecio a un pueblo originario, ¿no? También mencionas, conjunto con el tema de los castigos, la llegada de la educación, donde la educación y la primera escuelita, por decirlo de alguna manera, donde se hace cargo la Iglesia Católica. Y nuevamente tenemos el tema de los castigos, monjas que enseñan en español a niños que no hablan español. Eso también, eso llega a ser hasta irrisorio y no sé. ¿Te sorprendió algo de lo que leíste? En especial en ese aspecto. Claro, bueno, hay muchos testimonios de niños Rapa Nui de la época que hablan de los castigos físicos, ¿no? De los malos tratos. Lamentablemente eso no era exclusivo de la isla, eso se daba en las escuelas en aquel tiempo, ¿no? En muchas partes, también en España. Llama también la atención lo que tú comentabas, les enseñaban en español a niños que no entendían nada, ¿no? Ahí lo interesante es, y lo sabemos también por las cartas que te decía que encontré el padre Engler, cómo cuando empiezan a llegar maestros fiscales se da una pugna soterrada entre el padre Engler y los maestros fiscales. Los religiosos piensan que va a haber una laicización de la isla. Es una población muy religiosa que asume el cristianismo, les impone, mejor dicho, el cristianismo a partir de 1866, y a pesar de que están sin párroco como 60 años, hay una serie de Rapa Nuis que son llamados catequistas, Nicolás Pajaratis, la propia Angata, que mantienen la liturgia católica. Es algo que impresiona mucho a los curas o el obispo
cuando paran o llegan a ir un tiempo corto, les impresiona bueno, esa fe tan fuerte en un cristianismo que también tenía cosas de su culto previo, cantos en la lengua de Rapa Nui muy hermosos. Bueno, se da esa pugna soterrada con los maestros fiscales y el padre Enver nunca acabó. Sin embargo, las religiosas, que estuvieron allí como 30 años, finalmente en el año 64 apoyan el movimiento reivindicativo que lidera Alfonso Rapu, llevan una religiosa, esa carta la lleva al continente del barco, en un barco, una religiosa, y ellas sí terminan por entender que bueno, era un momento justo. Tomando también el tema del desprecio, hemos saltado de un tema a otro, pero por lo menos estamos ordenando un poco la historia. Saltándonos del mismo desprecio del continente hacia Rapa Nui, también tiene el tema de la lepra. Y también, citando nuevamente otro extracto del libro, en la primera mitad del siglo XX, los Rapa Nui denominaban a la lepra como Reba Hiva. Reba quiere decir bandera, es Hiva, es continente, o sea, la bandera chilena. Ha explicado Alberto Hotus. Según su relato, el primer enfermo fue el niño llamado Tepano, que llegó en septiembre de 1888 a la isla en el Angamos, junto con su madre, procedente del leprosario de Orofara, en la Polinesia francesa. Desde entonces, poco a poco, se inició la difusión de la enfermedad. Una difusión que llegó también a la prensa local. Hay artículos que resaltan también del Mercurio de Valparaíso, si no me equivoco. Sí, hay muchos artículos. Pero en especial. Casi siempre en un tono sensacionalista, porque no fueron muchos solo allí no se mandó a enfermos, como algún periodista ha dicho estos días, no mandaron a enfermos de lepra del continente. La enfermedad llega, como tú dices, eso es lo que dice la tradición oral, que llega en un barco que Policarpo Tobro cuando va a tomar posesión de la isla, y bueno, a principios del siglo XX los enfermos eran invitados a no vivir cerca de la población que no estaba contagiada, y los sacaban a unas cuevas, y después el obispo Edwards crea el primer leprosario, una cosa muy precaria. Las monjitas lo cuidan, ese leprosario, y no es hasta que la sociedad Amigos de Isla de Pascua recauda fondos en la partida del 47 que construyen un leprosario a partir del 52 con un médico, con medicinas. No había medicinas hasta el año 50 y solo había un enfermero. Y además el leprosario fue motivo para una práctica también abyecta, como fue que jóvenes Rapa Nui que se negaban a mantener relaciones sexuales con miembros de la Armada chilena decían que tenían lepra. Las juntaban con los enfermos, ¿no? Y se contagiaban seguramente. La Sociedad de Amigos de Isla de Pascua, que primero nace en Valparaíso y luego nace en Santiago, ¿fue el empuje necesario para que de una vez por todas el Estado se hiciera cargo de Isla de Pascua? Fue determinante para que hubiera un leprosario mínimamente digno, para que hubiera una escuela nueva. También financiaron también la actual parroquia de Isla de Pascua, la financia esa sociedad en el año 56-57. Era una sociedad que tuvo en Valparaíso, sobre todo, a un abogado fiscal, Humberto Molina Luco, que se portó muy bien con el pueblo Rapa Nui. Era un hombre importante en la sociedad porteña de la isla. En Santiago hubo personas también relevantes, médicos, profesores de la Universidad de Chile. El que fue secretario personal del presidente Allende durante 20 años, Osvaldo Pucio Giesen, también fue miembro de la Sociedad de Amigos de la Pascua. Y ellos tuvieron ese papel relevante, la escuela, el leprosario, y ahí, más que los derechos civiles, eso lo consiguió el pueblo Rapa Nui con el movimiento del año 64 y el impacto que tenía en el continente. Pero la sociedad fue determinante para que a partir de los años 50, niños Rapa Nui, porque eran niños, jóvenes, de 12, 13 años en adelante, llegaran con becas al continente, se formaran como maestros, como enfermeras, como matronas, como técnicos agrícolas. Y, por ejemplo, Alfonso Rapu, el líder del movimiento reivindicativo del 64, él estuvo 10 años estudiando en el continente, se formó como maestro en una escuela normal de Santiago, estudió con mi mejor amigo chileno de Madrid, que estudió con Alfonso Rapu, lo que me conmovió, y le enseñé las fotos de Alfonso, que son fotos de la revista Life y de la revista Arcilla, que los titulares de la prensa eran líder Rapa Nui parece un galán de Hollywood, porque Alfonso era un joven alto, muy guapo en la época, ¿no? Entonces, fue esa sociedad determinante
para que esos jóvenes se formaran en el continente y volvieran a la isla, conociendo lo que era la democracia, lo que eran los derechos de un pueblo en un país democrático, y volvieron con la determinación, sobre todo Alfonso, de relanzar a su pueblo y luchar, y lo consiguieron. No solo recuperaron su tradición musical, su folclore, recuperaron su dignidad como pueblo, ¿no? Un pueblo que había estado en 1877 al borde de la desaparición física, cuando llegaron a ser 111 habitantes en la isla, consiguen en 1964, 1965, con lo que el fotoperiodista norteamericano Carl Magnus llamó la Revolución Deliciosa, reivindicar su derecho a ser realmente chileno, de pleno derecho, ¿no? Eligen a Alfonso alcalde, se da todo ese movimiento que tuvo un gran impacto en la prensa chilena. Uno ve los titulares de finales del año 64, del Clarín, del Siglo, del Mercurio, enero del 65, tuvo un gran impacto en el continente, y ahí es cuando finalmente, con un gobierno progresista como fue el de Frei Montalva, con un proyecto de ley del Congreso Nacional desde el año 64, eso rápidamente se tramita, y el presidente Frei en Viña del Mar, en febrero del 66, firma la ley Pascua, bueno, y ahí cambia la historia de la isla, ¿no? Llega el gobernador civil, eligen al alcalde en las elecciones municipales de todo Chile del año 67, que es Alfonso Rapu, llega la administración civil, correos, el registro civil, todo, y bueno, la historia de la isla cambia de manera determinante. Y era la principal crítica de quienes mandaban en la isla, porque estos chicos que venían del continente, con la idea de la libertad, de la democracia, del comunismo, creo que se coló el comunismo. Los vicios, ¿no? El alcohol, toda esta cosa que tenía tanto miedo el padre Engler, la política, ¿no? Aunque fuera con rasgos muy locales, pero llegan también las elecciones, la competencia política. ¿Alguien más quisiera decir algo? Por favor. Perdón. Adelante. Estudié arte, entonces por eso me llama mucho la atención Rapa Nui. Ellos no fueron, nunca han sido guerreros como lo fueron los mapuches, y la otra consulta, como los incas, ellos no tuvieron un lenguaje escrito. Bueno, ellos tienen un lenguaje, la escritura rongo, indescifrable. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Que esto es muy importante. Entre 1862 y 1866 cambia la historia de la isla. En el año 1862-63 es cuando se producen las razzias esclavistas. Llegan barcos de Perú, y por primera vez en este libro se dice que barcos chilenos, y el mérito de haberlos descubierto no es mío, sino de un antropólogo chileno, el profesor Milton Godoy Orellana, que ha hecho un gran trabajo en los archivos ingleses y británicos, y que demuestra un trabajo que yo cito, que hubo barcos chilenos en esas razzias. Se llevan un tercio de la población de la isla. De unas 4.500 personas, llegan 1.500. Entre ellas las personas que sabían leer esa escritura, quienes atesoraban todo el legado de la tradición oral, se los llevan y mueren en Perú. Y eso se pierde. Y además, los misioneros católicos, como escribió un norteamericano que visitó la isla en 1886 en un trabajo que ha sido publicado en Chile hace 30 años por la revista Anales de la Universidad de Chile, ese norteamericano hace 130 años escribió que los Rapa Nui de la época le contaron que los misioneros habían ordenado que rompieran, quemaran las tablillas, que eran muy pocas. Hay algunas en el Museo de Historia Natural en Santiago, en Quinta Normal, pero quedan como 20 y tantas en todo el mundo. Y nadie ha podido descifrar hasta el día de hoy esa escritura. Respecto a lo de si eran guerreros o no, bueno, primero ellos no tuvieron agresiones exteriores hasta las razas esclavistas. Los barcos que llegaban, los 4 expediciones que llegaban en el siglo XVIII europeas, la holandesa, la española, la francesa y la británica, estuvieron muy poco tiempo. Después llegan barcos marineros que sí secuestran a algunos Rapa Nui, pero la primera agresión fuerte fue la de 1862. Claro, las razzias, la memoria del horror de esas razzias esclavistas todavía la explicaban los supervivientes a la gente que llegaba a principios del siglo XX. ¿No? Con todo, ellos no se podían defender porque no tenían armas de fuego. Obviamente llegaban los barcos del Perú con naves chilenas, y ¿qué iban a hacer? No podían hacer nada, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? Por favor. Mario, más que nada una consulta personal.
¿qué sentimientos te embargan en relación, digamos, a tu estado acá en Chile? Y el lanzamiento de tu libro, por supuesto, Rapa Nui, que ha sido bastante interesante e importante. Muchos desconocíamos la realidad del pueblo de Rapa Nui. Y en relación, digamos, y esto es coincidente, es como la guinda que coronó la torta en relación, digamos, a que días atrás la Cámara legisló y aprobó, digamos, el cambio, la modificación del nombre de la parte. ¿Qué sentimiento es esta coincidencia? Sí, ha sido pura coincidencia, ¿no? Porque el libro lo lanzamos ahora por razones que no tienen que ver ni con la visita del presidente Piñera a la isla, ni con los cambios legislativos, ¿no? Primero, el sentimiento, cuando uno conoce una historia así, la estudia durante 3 años, con mucho tesón, porque el trabajo este es solitario, tienes que ir a muchos archivos, muchas veces vas y no encuentras nada. De repente vas a Villarrica y encuentras las cartas del padre Engel nada más llegar. La empatía con un pueblo que ha sufrido mucho, ¿no? Es decir, como con cualquier pueblo, como con el pueblo palestino, como con el pueblo saharaui, como con la historia de Timor Oriental, que hace 20 años que es una nación independiente, que se llama Timor Lorosae, Timor del Sol Naciente, pero que tuvo un genocidio brutal por parte del régimen fascista de Indonesia en el año 74, 75, ¿no? Uno tiene empatía con los pueblos que sufren por las ideas y por cómo han educado a uno, ¿no? Sé que esa empatía tú la compartes como la comparte tu hermana Silvia, ¿no? Bueno, y luego me voy mañana de Chile, contento con la acogida que ha tenido el libro y con para mí, como de una noticia que van a lanzar una nueva edición de biografía del presidente Allende ahora en septiembre, con buenas perspectivas de trabajo para los próximos años, porque eso es lo que te hace seguir trabajando, ¿no? Quiero tomar un poco de lo que investigaste, a lo mejor de lo que te haya sorprendido, y más en detalle de lo mediáticamente que fue la historia de la posible venta de Pascua a ciertas naciones, en especial a la Alemania nazi. ¿Cómo llegas a ese dato? Mira, Ciro lo sabe muy bien, porque se lo conté hace como 2 años, ¿no? Yo sé, por un amigo historiador, Jorge Magasich, que vive en Bélgica, es autor de libros excelentes, sobre todo uno sobre los marinos constitucionalistas, que se titula Los que dijeron no, de Lom, muy bueno. Él me avisa de que en el año 2011 en Cádiz, el profesor Ferenc Fischer, que es un gran estudioso de la historia del ejército chileno, había hablado en una ponencia de conversaciones secretas entre la Alemania nazi y Chile, y en esas, para comprar armamento, y en esas conversaciones secretas se había planteado el tema de la venta o arriendo de la isla. Claro, me quedé impactado. Al manejar la bibliografía sobre la historia de la isla, vi que otros historiadores ya habían contado que se ofreció la venta o arriendo de la isla al Reino Unido, a Estados Unidos y a Japón. Hay distintos trabajos sobre eso que cito en el libro. En el caso de la Alemania nazi, nunca nadie lo había puesto por escrito, ni siquiera Ferenc Fischer había tenido oportunidad hasta ahora de poner por escrito lo que él encontró hace años en los archivos alemanes. Es ahora, me reuní con Ferenc Fischer, lo estuvo contando, y yo en el libro cuento, relato, doy el dato central, porque se conoce, por ejemplo, que el 7 de junio del año 37, el subsecretario de Marina chileno se reúne con diplomáticos de los 4 países y les transmite el mensaje del gobierno chileno. Necesitan vender o arrendar la isla para tener plata para construir los barcos de guerra. Carrera armamentista. Correcto, con Argentina, ¿no? Pero nadie había hablado de lo que cuento, que el 14 de agosto del 37, el embajador alemán, el embajador de Hitler, se reúne con el canciller chileno, al que yo conozco por mi biografía de Neruda, en el que lo cito a ese libro, a este canciller que intercambia cartas con Neruda. En ese mismo momento en que recibe el embajador de Hitler, Neruda está en Francia y hay cartas entre Neruda y este canciller chileno, ¿no? José Ramón Gutiérrez Allende. Se reúne el embajador de Hitler con el canciller chileno y le pregunta si es verdad, y el embajador dice que sí. Explico el libro, ¿no? ¿Qué hago también? Bueno, revisé decenas de volúmenes en los archivos chilenos, en el Archivo Nacional y en el Archivo de la Cancillería. Revisé el archivo personal de este ministro de Relaciones Exteriores chileno. No, en los archivos chilenos hay una gran cantidad de documentación
sobre esos barcos de guerra que querían construir con la plata de la venta horrenda de la de Pascua. Pero acá, a pesar del esfuerzo que yo he hecho, que ha sido muy largo, no hay ninguna evidencia documental, yo no la he encontrado, de ese ofrecimiento. La evidencia documental de la época que prueba y que es indiscutible que hubo esa oferta de venta horrenda de la isla, están los archivos de Reino Unido, Estados Unidos, Japón y gracias al profesor Ferenc Fischer sabemos que también en Alemania. Yo todo esto lo contextualizo. Yo no soy responsable de que cuando me entrevistan en TVN o en Canal 13 pongan imágenes de Hitler sobre los Moais. Eso ya, yo soy responsable de lo que escribo acá. Eso forma parte del espectáculo de la televisión y de la lucha por la audiencia, ¿no? A mí me parece legítimo, porque yo no trabajo en televisión, pero si trabajara en televisión solamente tendría que hacer esas cosas para tener mi reportaje, no me parece mal. Es parte del mundo audiovisual, pero yo no he entrado, y disculpa Humberto, en todas las entrevistas que me han hecho en TVN, en el matinal, o sea, me han entrevistado a raíz de esto en medios donde nunca me había entrevistado. Yo ni por Allende ni por Neruda salí de Informativo Central del Canal 13, ni TVN, ni invitaba al matinal TVN. Lo digo porque es curioso, ¿no? Pero yo no he entrado en ningún momento a la especulación de qué hubiera pasado si. He dicho que esto es parte de la diplomacia secreta. Tengo la suerte de haber hecho un libro con un gran historiador español sobre la Guerra Civil Española, que es un gran diplomático, fue un gran diplomático, y que él es un gran estudioso en las relaciones internacionales, y me habló mucho del tema de la diplomacia secreta, una cosa en lo que hicimos en un público, en que conversa en privado, etc. ¿no? En el fondo, nada de registro. O sea, no llegó, acá no lo hay en los archivos de los países. Es una cuestión que no llegó a nada, que no prosperó, no sabemos por qué no prosperó. Eso, el hilo está aquí. Es decir, cualquier historiador, investigador que quiera seguir el hilo, aquí cito el archivo de Bonn, de la Cancillería alemana, ¿dónde están esos documentos? Cualquiera puede ir y pedirlos, o darse el tiempo de investigar. Aquí está el hilo para avanzar en esa dirección. Te iba a mencionar a razón de que me leí el libro, me gustó mucho, y claro, versus el Chile casi vende a la Alemania nazi, y es como, es un dato anecdótico versus el horror que vivió Rapa Nui. Claro, pero también hay que ser inteligentes con eso, es el gancho. Claro, es un gancho. Para los medios, ¿no? Si tú mandas un... si tú planteas que has escrito un libro sobre el sufrimiento del pueblo Rapa Nui, bueno, a lo mejor te entrevistan o a lo mejor no, ¿no? Yo no me he inventado nada, es decir, cuando hemos planteado los medios, que eso está en el libro, y por suerte también es verdad que en muchas entrevistas, por ejemplo también el diario El Mostrado sacó un artículo excelente el viernes pasado, también muchos periodistas me han preguntado, bueno Mario, la historia es increíble, no sabíamos nada, háblanos también de esa parte, y yo he hecho el esfuerzo de explicar que lo central del libro es lo que tú comentas, que es la historia, el sufrimiento de un pueblo, que además no ha tenido más opción ahora que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedir lo que consideran que es justo. Y a eso quiero entrar. Y citar un artículo de lanación.cl fechado el 25 de septiembre de 2017. El Consejo de Ancianos y el Parlamento Rapa Nui presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado chileno reconozca que el propietario de la isla es el pueblo Rapa Nui y no el fisco, y de esa manera les devuelva las tierras como propiedad colectiva, así como la administración y uso de recursos naturales. En detalle, ¿cómo Isla de Pascua llega para allá? ¿Cómo decir, ¿sabes qué? Me cansé de estos tipos, me voy a Washington, o a un Washington. Sí. Claro. Bueno, yo invito a Ciro a que nos lo explique, ¿no? Es decir, si no estuviera Ciro lo explicaría yo, pero creo que está aquí el abogado, pues... ¿Cómo llega el contacto, abogado? A ver, primero me gustaría decir que felicitar a Mario y decir que este libro, no sé si sea correcto decir que agota el trabajo en la historia de Isla de Pascua, pero es primera vez que un libro recoge de manera detallada una historia completa, desde sus orígenes, incluso la discusión de cómo se pudo haber poblado, habían discusiones hasta muy recientes sobre eso, si es de la Polinesia o desde Sudamérica, y llega prácticamente hasta el día de hoy. Y yendo al punto que tú planteas, desde 2008, creo que un segundo punto también que me gustaría decir, es que yo, por lo menos, y creo que también represento, si hay más gente chilena acá, nunca recibimos como parte de nuestra educación el conocimiento de lo que
había ocurrido en Isla de Pascua. A título personal, en los libros de historia es una página, 2 páginas, muy someramente, y la percepción que tiene el chileno medio, yo tenía también hasta hace 3 o 4 años, es de gente feliz que vive en la Polinesia, tocando guitarra, cantando al lado del mar, y sin ninguna preocupación. Pero cuando uno va y empieza a conocer la historia, se da cuenta que la realidad es lo que aparece en el libro. Y eso significa que desde 1888, desde que se produce el acuerdo de voluntades, las personas, los miembros del pueblo Rapa Nui, tienen perfecta conciencia de que el Estado de Chile, y digo Estado porque no hablo de un gobierno en particular, ni hablo tampoco desde la perspectiva del derecho local, sino del derecho internacional de los derechos humanos, el Estado de Chile ha incumplido de manera sistemática y grave las obligaciones que asumió en el Acuerdo de Voluntades de 1888. Y durante mucho tiempo lo discutieron, o lo intentaron discutir, evidentemente antes del 64 era imposible. Estuvo lo que tú describes como la Revolución de 1914 de María Engata, el 64 Alfonso Rapo. Recién ahí se pueden incorporar como ciudadanos a Chile con la Ley Pascua. Y claro, se produce un largo periodo, desde el 64 hasta prácticamente el 89, donde se produce el primer intento por discutir judicialmente. 700 miembros del pueblo Rapa Nui presentaron una demanda en ese minuto, con lógica de derecho internacional, pero con un estado más de desarrollo previo, pero en definitiva reivindicando la propiedad de la isla como fundamento en el derecho internacional. Y en ese minuto el gobierno entrante, la Concertación, le ofrece arreglar el problema, entre comillas, a cambio de desistirse. Se forma la Comisión de Verdad y Reconciliación, que reconoce de manera clara las violaciones del Estado de Chile al Acuerdo de Voluntades, y pasan muchos años en que uno se lo explica, Mario lo entiende bien, cuando uno va a la isla, desde que hay problemas de conexión a internet, no hay una conexión real con el Estado de Chile o con lo que está pasando, hasta que finalmente empiezan a reflexionar algunas personas que han viajado mucho en la isla y conocían lo que estaba pasando a nivel internacional, y se dan cuenta que jamás van a resolver o a reivindicar sus derechos con los estándares del marco regulatorio de la ley chilena, y que por lo tanto su único camino es la justicia internacional. Y lo que hacen es 2 cosas. Uno, hay una investigación penal sumamente interesante para un abogado, en el sentido de que se investigan todas las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1888 y 1966. Es una investigación penal inédita, porque claramente está dentro de los plazos de prescripción. Las personas probablemente han fallecido, muchos de los responsables, pero el Poder Judicial chileno, en este caso, correctamente en mi opinión, yo soy abogado en el caso, asume que existe el derecho a la verdad. Los pueblos indígenas o los pueblos en general, cuando son víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, tienen derecho a que los estados investiguen, no para sancionar, sino para saber exactamente qué ocurrió. Y además, ciertamente fueron delitos de deshumanidad cometidos por agentes del Estado de Chile o por privados, la compañía explotadora, con la anuencia o el consentimiento de agentes del Estado de Chile. Y en paralelo comienzan a discutir judicialmente el caso que contaba Mario. A los pescadores les cobraban derechos para poder pescar, lo que es absurdo desde la perspectiva de que ellos, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, son dueños del territorio, y por lo tanto el Estado no les puede cobrar por el uso de su propio territorio. Sobre eso se plantea un recurso de protección que se resuelve a favor primero del Consejo de Ancianos, la Corte Suprema después falla en contra, y sobre ese caso y sobre un juicio civil que lleva al Parlamento Rapa Nui, de manera coetánea, ambas organizaciones presentan el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es relevante por 2 razones. Uno, porque históricamente el Parlamento y el Consejo de Ancianos habían tenido posiciones antagónicas, y se unieron porque entendían, y lo dice expresamente la presentación, que el derecho internacional
es el único camino posible para el reconocimiento de sus derechos. Y es interesante, en segundo término, porque el derecho internacional de los derechos humanos hoy día respecto a los pueblos indígenas tiene el mismo estándar que el acuerdo de voluntades. Es decir, los pueblos indígenas en general tienen derecho a la propiedad colectiva sobre el territorio y sus recursos naturales. Y existen más de 12 sentencias de la Corte Interamericana respecto de otros países y respecto de otros pueblos indígenas en que han reconocido este derecho a la propiedad colectiva. Paraguay, Ecuador, Nicaragua fue el primer caso, Surinam, o Guyana, perdón, y otro. Esto nunca se ha discutido en Chile, pero los pueblos indígenas en general tienen derecho, de acuerdo a los estándares del sistema interamericano, a dos cosas. Uno, a la propiedad colectiva sobre el territorio y sus recursos naturales, y dos, consecuencialmente, a la autonomía, a tomar sus propias decisiones. Si entendí tu pregunta, eso no significa independencia, expresamente lo dice, sino simplemente la autonomía, la capacidad de tomar, el derecho de tomar todas las decisiones relativas a su territorio y a ellos. Eso significa, obviamente, dentro del Estado de Chile, que es lo mismo que dice el acuerdo de voluntad. Ese caso se presentó el año 2015. El sistema interamericano tiene sus tiempos. Es probablemente el caso de derecho indígena más relevante que tiene hoy día el sistema interamericano, y lo que se va a discutir, o lo que se está discutiendo ahí, en definitiva, es la propiedad colectiva del territorio y consecuencialmente la autonomía, la capacidad de tomar sus propias decisiones. Abogado, mire, leyendo en parte también, Mario, leyendo también en parte de la historia, uno pensaría, un pueblo que ha sufrido, un pueblo que ha sido vejado por el Estado chileno. Si uno piensa, es lógico que quieran buscar la independencia. Lógico, bajo un pensamiento súper simplón, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, ellos no están pidiendo independencia, no así como asemejándolo a Cataluña. Ellos solamente están pidiendo el reconocimiento de que la tierra es nuestra. Pero ellos aún se siguen sintiendo chilenos. Ahí hay sectores en la isla que plantean la independencia, pero lo que yo he estudiado en el libro, yo no me he abocado a estudiar ese escenario, ni cuál sería jurídicamente y políticamente los caminos para eso. Es decir, mi objeto ha sido, a partir de esa querella, de esa denuncia ante la Corte Interamericana, yo pregunto qué ha pasado en la isla para que el pueblo Rapa Nui pida la devolución de las tierras, una mayor autonomía o el derecho a la autonomía y la devolución de los recursos, el control de los recursos naturales de la isla, ¿no? Lo otro me parece que es legítimo, es decir, democráticamente todo se puede plantear, todas las opciones son válidas si se defienden desde los principios democráticos y de la legalidad. Hace algunos días, creo que ayer, no sé si lo debo tener acá, la Cámara de Diputados aprobó, ya en primera instancia, va a pasar ahora al Senado, de que Isla de Pascua definitivamente por ley se llama Rapa Nui. El municipio se llama Rapa Nui. Es un paso, quizás mínimo, pero es un paso para el reconocimiento mismo de la isla. Sí, pero es un paso positivo, pero falta muchísimo. Y la clave es, o sea, lo que dice Ciro, ¿no? Es decir, es algo que tiene valor también para otros pueblos originarios de Chile, porque están dentro de Chile hoy en día. El tema de la tierra, para nosotros creo que no somos capaces de entender lo que es la cosmovisión. En este caso, el pueblo Rapa Nui significa la tierra. ellos a su tierra ancestral, a su tierra le llaman Kainga, que es como llaman también al útero materno. Es una forma tan bella de expresar lo que quieren decir, ese sentimiento arraigado después de 130 años y antes, porque el expolio de las tierras empieza desde 1866, o sea, siglo y medio, han mantenido ese anhelo de recuperar sus tierras ancestrales, ¿no? Esa es el meollo central del asunto. Estamos a días de cumplir 130 años del Acuerdo de Voluntades. Como Estado, como chileno, ¿cómo deberíamos entender de qué al futuro Isla de Pascua? Bueno, yo creo que el Estado de Chile en algún momento tendrá que responder a la Corte Interamericana, dar su opinión. Ya la ha dado los tribunales chilenos y es algo sorprendente, porque lo cuento en la
presentación del libro. Primero hubo una demanda ante la justicia chilena por el tema de las tierras, a partir del acuerdo de voluntades. Y lo que dijo la justicia chilena fue que no hubo tal acuerdo de voluntades y que Chile se anexionó Isla de Pascua a partir de la doctrina Res Nullis. Es la doctrina imperialista de fines del siglo XIX por el que las potencias europeas se reparten en África y se reparten en el Pacífico. Los pueblos originarios de un territorio son unos salvajes, no tienen derechos y por tanto el país occidental que toma posesión tiene todo el derecho. Esto es contado de manera coloquial, ¿no? En el libro cito bien claro que es esa doctrina Res Nullis, porque es increíble que todavía hace 3-4 años la justicia chilena se inspirara en eso para negar al pueblo rapanui la devolución de las tierras, ¿no? Es una mirada colonialista del siglo XIX, la mirada colonialista de los británicos en la India, de los belgas en el Congo, y en aquel caso de cómo se comportó el Estado de Chile hasta el año 76. Nunca consultaron nada a la población rapanui sobre lo que pasaba en la isla. Y ahora todavía la justicia chilena se inspira en eso para haber delegado lo que plantea el pueblo rapanui. ¿Alguien quisiera decir algo para poder ya cerrar la conversación? Por favor, abogado. Tal vez complementar simplemente una experiencia interesante es lo que ocurrió en Nueva Zelanda y el pueblo maori, que es muy cercano, son primos, por decirlo de algún modo, con Rapa Nui, con el pueblo Rapa Nui, porque ahí también hubo un tratado, el tratado de Waitangi. Los pueblos polinésicos, a diferencia de los pueblos indígenas de América Latina, tenían como costumbre a veces firmar tratados o acuerdos con los estados, que jurídicamente son tratados, aunque el Estado lo desconozca o diga que no es así, técnicamente es un tratado con un pueblo, en este caso con un pueblo indígena. Y de alguna manera, frente a la misma situación o a las mismas reivindicaciones, Nueva Zelanda lo ha resuelto de otro modo, no digo de manera perfecta, pero sí podemos ver al pueblo maori reconocido por Nueva Zelanda, que forma parte de Nueva Zelanda, la embajadora actual, o al menos hasta el año pasado, no sé si sigue la misma, Jackie Kane, de Nueva Zelanda, es maori. El país se siente profundamente orgulloso de esa cultura, es parte de su imagen. No digo que la integración sea perfecta, seguramente deben haber muchos problemas, pero es muy distinto a la posición que ha tenido hasta ahora el Estado de Chile, probablemente porque los chilenos continentales, como dicen los santiaguinos, desconocíamos lo que dice este libro. Yo creo que nadie que lea este libro puede seguir pensando lo mismo respecto de la relación entre el Estado de Chile y Rapa Nui. El libro lo que hace simplemente es contar la verdad, con un gran trabajo bibliográfico y de investigación. Esa verdad no había sido contada hasta ahora, sino más bien en artículos temáticos de muy buen nivel, pero no había una visión global. Esa visión global está en el libro y creo que nadie que lo lea, lo único que puede concluir es cambiar su forma de pensar y darse cuenta que Chile tiene una deuda histórica con el pueblo Rapa Nui, a la cual nos tenemos que acercar. Gracias, abogado. Sacándonos de la saliendo propiamente de la historia y saliendo del libro, y hablando a la persona. ¿Qué hay en el futuro de Mario Amoroso? Bueno. ¿Hay un nuevo libro? Muchos. Sí. Una idea más cercana. Bueno, nos pueden contar, obviamente. Si va todo bien, en un año lanzaré mi biografía de Pinochet. Vamos, Sí. había escuchado. Sí, ha sido un trabajo también tremendo, porque claro, con el libro de Rapa Nui, mi miedo, mi temor era que la mayor parte de los trabajos están escritos por antropólogos. Yo en Barcelona, estudié historia en Barcelona, en un departamento que tenía Historia de América, África y Antropología Cultural, ¿no? Entonces estudié Antropología e Historia, me gustaba mucho la cuestión, pero yo no soy antropólogo, ¿no? Entonces me da temor cómo aproximarme a la historia del pueblo Rapa Nui, porque hay mucho también de etnología, de leyendas propias de la isla que son muy importantes, en el caso de Pinochet, el temor es que tengo decenas de miles de páginas fotografiadas, centenares de libros fotocopiados, centenares de libros en mi casa. O sea, el volumen de documentación es brutal. Entonces,
ahora... Y sin tener gente que va a decir, no, No, eso no me importa, porque cuando uno acaba, no se te ocurre, ¿no? cuando uno acaba el trabajo se puede defender, es decir, yo acepto todas las críticas, siempre que sean desde la educación, no como en las redes sociales, ¿no? Oiga, a usted le puede gustar o no mis libros, pero conversemos, ¿no? Y seguro que, oye Mario, pues esto, uno cuando hace un trabajo así tiene armas para defenderlo, ¿no? Armas intelectuales. No, y lo de Pinochet es interesante, ha sido para mí, fíjate, ahí también lo interesante ha sido leer mucho de la historia del ejército chileno, que yo no conocía puras generalidades, ¿no? Claro, toda la dictadura, yo he escrito un libro de 450 páginas con letras así sobre los crímenes de la dictadura, después de entrevistar a 86 personas, libro que está en internet, que lo puedes descargar, se llama Después de la lluvia, porque el día 11 por la tarde llovió un poquito en Santiago. En fin, que toda la dictadura la conozco bien, he leído mucho, todo eso, ¿no? Pero lo de ejército, y he podido entrar en archivos militares gracias a mis pitutos, entonces, bueno, pues ha sido apasionante. ¿Era el camino obvio? Por ejemplo, tenías la biografía de Salvador Allende, la biografía de Pablo Neruda, la de Miguel Enríquez. Era como obvio el camino hacia la biografía de Augusto Pinochet. O sea, es uno de los personajes chilenos Fundamental. cuya biografía También. puede tener un alcance global. Claro, como escritor intento publicar libros, la biografía de Allende, Neruda, porque Miguel Enríquez es un personaje al que yo respeto mucho y he hecho una bibliografía que fue muy bien acogida, pero Allende y Neruda son chilenos globales en un sentido positivo, es decir, la biografía de Neruda, por ejemplo, en México ha tenido muy buena acogida, en España también salió en Argentina, llegó a Uruguay, llegó a Colombia, la Allende en España también fue muy bien recibida, salió en Venezuela, en Chile y en Uruguay también, fue muy bien acogida en Uruguay, ¿no? Pues Pinochet, la idea es hacer un libro que se pueda leer en toda América, y hay interés en algún país de América porque de Random House ahí por llevarlo, espero que también salga en España. Claro, eso es mucho más atractivo para alguien, ¿no? Que el trabajo tenga mayor alcance. Y luego está el desafío, efectivamente, de escribir un libro sobre un personaje que yo detesto, pero que no puedo estar 500 páginas o 700 páginas insultándolo. Tengo que hacer un libro de historia, ¿no? Porque para opinar mal de Pinochet, pones un tuit, concha su madre, así, ya, pues ya, Eso hay miles. y hay miles, pones un CTM, o como ponen los chilenos, y ya, y te quedas a gusto, ¿no? Es hacer un libro, entender en qué ejército Pinochet entra en la escuela militar marzo del año 33. ¿Cómo era el ejército chileno entonces? Era un ejército que, como Ferenc Fischer, el que me llevó a esto, ha estudiado mucho en el ejército prusianizado. Es apasionante leer eso, ¿no? De cómo era el ejército chileno. He podido ver su hoja de vida, que ningún historiador lo ha visto. Son como 200 páginas de evaluación de sus superiores, paso a paso en la carrera oficial. Tengo todos sus artículos que publico en la revista del ejército, tengo sus libros, tengo sus memorias que son insufribles a los primer tomo. Y tengo mucha documentación de cosas que hasta ahora no se saben. Claro, es el mérito. Uno puede escribir un libro, usted mañana, cualquiera se va a la Biblioteca Nacional, fotocopia 60 libros, lo resume y ya, publica un libro de cualquier cosa, pero lo que hay que hacer es intentar aportar cosas nuevas, ¿no? Bueno, es un desafío tremendo porque me quedan 6 meses para acabar el libro, tengo muchísimo trabajo. También te lo digo como lector, que ocurre que los personajes malos son muy interesantes. Sí, pero yo hasta ahora, es que, fíjate, yo hasta ahora, oye, yo disfruté contando la infancia de Neruda, contando la infancia de Allende. La infancia de Miguel Enríquez es maravillosa en Concepción, porque tuvo unos papás extraordinarios, unos hermanos extraordinarios. O sea, Miguel era un joven brillante estudiante de medicina, el mejor neuropsiquiatra de Chile en el momento le avaló. O sea, Miguel y su compañero, hermano Bautista Melchome, hubieran sido grandes médicos de no haber tenido esa vocación revolucionaria tan fuerte, tan jóvenes, ¿no? Que les llevó a asumir su compromiso político, muy noble y muy respetable, ¿no? Pero fue una infancia maravillosa en Concepción. Neruda, una infancia maravillosa en el sur, de un niño retraído con Juvencio Valle, en la naturaleza del sur de Chile, donde nace su alma de poeta,
maravilloso contarlo. En el caso de Pinochet es detestable contarlo. La infancia Página cero. en Valparaíso, con una madre insoportable, horrible, ¿no? Pero hay que contarlo. Ahora estoy contactando con el colegio de Valparaíso donde expulsaron cuando tenía 8 años, ¿no? Va a ir un amigo buscando los papeles, si los hay, que no sé si hay. Tengo sus notas del colegio, en fin. Pero no va a ser nada agradable, nada agradable. Pero yo creo que hay que hacerlo y además con rigor, ¿no? Es decir, citando a pie de página todo, tengo todos sus discursos como dictador, centenares de entrevistas. Entonces esperamos para el 2019 la biografía de Augusto Pinochet. Quisiera, como obviamente The Libro Show, mi espacio en Instagram, Facebook, bueno, lamentablemente Facebook no porque se nos cayó, hacerte un pequeño obsequio, regalo. Muchas gracias. También agradecido también de Charlie Factory CL, que nos ayuda, que es una taza con nuestra marca, para que la puedas ocupar en un momento, que puedas tomar, no sé si eres habitual al café, no, era para que la veas, y la vamos a guardar nuevamente en la caja. Muy bonita. Para que si eres habitual al café. Madrugo mucho, me tomo mi café y me pongo, o ¿Cómo? sea que la utilizaré bastante. Bueno, solamente y para los presentes y para quienes nos están viendo a través del canal de YouTube, por favor Mario, recomendar encarecidamente Rapa Nui, una herida en el océano, un trabajo de largo aliento, entretenido como historia, y la historia de Rapa Nui es muy entretenida, mucho sobresalto, un pueblo sufrido, pero a la vez muy orgulloso de sus propias raíces. Bueno, Rapa Nui, una herida en el océano, bajo el paraguas de sello B, y solamente agradecerte, Mario, esta disposición. Sé que has tenido una agenda muy apretadísima y que ya mañana regresas a tu natal España, y agradecerte este ratito para conversar. Muchas gracias, Humberto. A los presentes, gracias, y nos vemos en una próxima oportunidad.